Imagina poder armar tu dieta con la misma facilidad con la que eliges lo que vas a ver en Netflix. El sistema de alimentos equivalentes es como tener un menú flexible, pero basado en ciencia. Si alguna vez te has preguntado, ¿cuánto arroz puedo comer si ya me comí una tortilla? Este video es para ti. Hoy te voy a explicar paso a paso qué es el sistema de equivalentes, de dónde surgió, cómo se aplica, sus beneficios, sus limitaciones y hasta las diferencias entre países. Prepárate porque esto no es solo para nutriólogos, sino para cualquier persona que quiera comer mejor sin complicarse la vida. Todo comenzó en el año 1950, en un momento en el que la planificación de dietas para personas con diabetes era, según los propios profesionales de la salud de la época, un caos absoluto. No existía un método uniforme para organizar los alimentos, los cálculos eran largos y engorrosos, y cada institución médica tenía sus propias recomendaciones. Esto generaba confusión tanto entre nutriólogos como entre los pacientes, quienes no sabían cuánto ni qué comer. Ante esta necesidad, se unieron tres grandes instituciones de los Estados Unidos, la American Dietetic Association, la American Diabetes Association y el Servicio de Salud Pública. Su meta era desarrollar una herramienta práctica, fácil de aplicar y que pudiera utilizarse tanto en consulta clínica como en la vida cotidiana. Así nacieron las famosas listas de intercambio para la planificación de comidas o Exchange List for Meal Planning. Estas listas permitían agrupar alimentos que tuvieran una composición nutricional similar para que los pacientes pudieran intercambiarlos entre sí sin alterar su balance en su dieta. Era una revolución. Por primera vez, una persona podía saber que si no comía arroz, podía comer una tortilla, o que una manzana podía ser sustituida por una taza de melón. La flexibilidad llegó al mundo de la nutrición. Pero el sistema no se quedó estático. Fue evolucionando con el tiempo a medida que se descubrían nuevos hallazgos sobre la nutrición. 1976. La primera gran revisión introdujo el enfoque en la grasa, no solo en los carbohidratos. Se empezó a tener en cuenta el impacto de las grasas saturadas y el colesterol, sobre todo por la creciente evidencia que la relacionaba con enfermedades cardiovasculares. 1986. Esta actualización fue un hito. Se creó una base de datos completa con la composición de nutrientes de alimentos y se ajustaron muchos valores. Por ejemplo, el equivalente de la fruta pasó de 10 gramos a 15 gramos de carbohidratos para reflejar las porciones reales consumidas por la población. 1995. Se reorganizó todo el sistema para agrupar todos los alimentos fuente de carbohidratos en una sola sección, facilitando su uso y adaptándolo al conteo moderno de carbohidratos. Se incorporaron alimentos industriales, opciones vegetarianas y comidas rápidas. En 2008, la revisión más visual y centrada en el paciente se cambió al nombre de Choose Your Foods, tras una encuesta que demostró que el término intercambio era confuso. Se añadieron más imágenes, un diseño amigable y categorías nuevas como proteínas vegetales. El sistema de equivalentes llegó a México en los años 70, inicialmente como una traducción literal del modelo estadounidense. Pero esto no funcionaba del todo bien, los alimentos no correspondían con los que la población mexicana consumía a diario. No era práctico ni representativo. Fue en 1988 cuando un grupo de nutriólogos del Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán, como Ana Berta Pérez Lisaur y María Eugenia Chapa, decidieron adaptar el sistema a la realidad mexicana. Analizaron alimentos locales, calcularon sus aportes nutricionales y crearon el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, o mejor conocido como SMAE. Se incluyeron alimentos como el nopal, la tortilla de maíz, el mamey, diferentes tipos de chiles, leguminosas típicas y una gran variedad de productos que forman parte del patrimonio culinario mexicano. Esta adaptación fue fundamental para lograr una herramienta eficaz y culturalmente relevante. Con el tiempo, el SMAE se actualizó más veces, incluyendo alimentos industrializados, conceptos como el índice glucémico y la carga glucémica,
y alineándose con las normas oficiales mexicanas. Incluso hoy en día se usa en hospitales, consultorios privados, universidades y programas de la salud pública. La historia del sistema de equivalentes es la historia de cómo la nutrición clínica puede ser práctica, educativa y adaptarse a la vida real. Su evolución demuestra que cuando la ciencia se encuentra con la cultura, el resultado puede transformar la salud de millones de personas. La clave de todo está en una idea simple. Un alimento equivale a una porción de comida que aporta casi los mismos nutrientes que otro de su mismo grupo. Por ejemplo, una manzana y una taza de sandía pueden ser muy distintas, pero ambas te dan aproximadamente 15 gramos de carbohidratos, así que dentro del sistema son equivalentes. Los alimentos se agrupan por su macronutriente principal. Verduras. Incluye una variedad amplia de vegetales crudos o cocidos, como espinacas, zanahorias, calabacitas o jitomate. Generalmente son bajos en calorías y ricos en fibra, vitaminas y minerales. Su contenido en carbohidratos es mínimo, lo que los hace ideales para aumentar el volumen de la dieta sin afectar significativamente el aporte calórico. Frutas. Se agrupan en este grupo aquellas frutas frescas que contienen azúcares naturales y son fuente importante de vitaminas, minerales y fibra. Aunque aportan carbohidratos, su contenido en agua y micronutrientes las convierte en opciones saludables para satisfacer el gusto por lo dulce sin recurrir a alimentos ultraprocesados. Ejemplos: manzana, plátano, naranja, papaya, etc. Cereales y tubérculos. Este grupo incluye alimentos ricos en carbohidratos complejos como arroz, avena, pan, pastas, tortilla, papa, camote. Son la principal fuente de energía en muchas dietas y se dividen en subgrupos que son con grasa y sin grasa. Los cereales aportan energía sostenida y, si se eligen versiones integrales, también pueden ser una buena fuente de fibra. La cantidad recomendada depende del gasto energético de cada persona. Leguminosas. Este grupo es una joya nutricional. Las leguminosas como frijoles, lentejas, habas y garbanzos son alimentos ricos tanto en hidratos de carbono como en proteínas vegetales. Además, tienen un alto contenido en fibra, lo que ayuda a mejorar la saciedad y regular el tránsito intestinal. En el sistema de equivalentes, aportan alrededor de 120 calorías por porción y se consideran como fuente doble de carbohidratos y de proteína. Son fundamentales en dietas vegetarianas y veganas por su valor proteico. Alimentos de origen animal. Incluyen carnes rojas, pollo, pescado, huevo, mariscos y ciertos quesos. Su valor principal es el aporte de proteínas de alta calidad biológica, es decir, que contienen todos los aminoácidos esenciales. Se subdividen según su contenido graso en muy bajo, bajo, moderado y alto. Esto permite ajustar el plano alimenticio no solo en proteínas, sino también en grasa y calorías. Por ejemplo, una porción de pechuga de pollo sin piel tendrá menos calorías que una porción de chorizo o tocino. Leche y derivados. Este grupo se refiere principalmente a la leche líquida, yogures naturales o saborizados y algunos quesos suaves. Es fuente de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Las subcategorías incluyen leche descremada, semidescremada, entera y con azúcar añadida. Es importante elegir según las necesidades y objetivos. Por ejemplo, alguien con hiperlipidemia se beneficiaría de elegir opciones descremadas. Grasas. Incluye aceites vegetales como oliva, canola, maíz, aguacate, nueces, almendras y semillas. Las grasas se subdividen en con proteína y sin proteína. Las que contienen proteína suelen ser alimentos más densos en nutrientes, como las oleaginosas. Aunque las grasas aportan muchas calorías, también son esenciales para la absorción de vitaminas liposolubles como la A, la D y la K, y para el funcionamiento del sistema hormonal. Azúcares. Se refiere a alimentos con azúcares simples como la miel, mermeladas, dulces, refrescos y productos de repostería. Se subdividen en con grasa y sin grasa, porque no es lo mismo una cucharadita de miel que una rebanada de pastel.
Aunque no se recomiendan como fuente principal de energía, están presentes en muchas dietas y el sistema permite incluirlos de manera controlada. Estas clasificaciones permiten al profesional de la salud crear planes equilibrados, adaptados a las necesidades energéticas, culturales y económicas del paciente. Ahora que ya entendiste los grupos de alimentos y cómo se agrupan, te explico paso a paso cómo se aplica este sistema en la vida real, ya sea que quieras mejorar tu alimentación, controlar tu peso, manejar una condición de salud como la diabetes o simplemente comer de forma más consciente. Este sistema puede adaptarse a ti. Cálculo de necesidades. El primer paso siempre debe ser un diagnóstico nutricional personalizado. El nutricionista o nutriólogo evalúa tu edad, peso, estatura, género, nivel de actividad física, objetivos de salud y si aplica, patologías existentes. Con esta información se determina tu requerimiento calórico total, también llamado GET, gasto energético total. Por ejemplo, una persona sedentaria puede necesitar 1800 calorías, mientras que una persona activa puede requerir 2500 o más. Distribución por equivalentes. Una vez que se tiene el número de calorías, se traduce en porciones de los diferentes grupos. Por ejemplo, alguien que necesita 2000 calorías puede tener una distribución como esta: 5 equivalentes de frutas, 6 de cereales, 3 de leguminosas, 4 de alimentos de origen animal, 2 de leche, 3 de grasas y 1 de azúcares. Cada grupo aporta diferentes macronutrientes, por lo que se equilibran de acuerdo a los objetivos nutricionales. Plan de comidas estructurado. Una vez que ya se tiene la cantidad de equivalentes que vas a utilizar, vamos a distribuir esos equivalentes en las diferentes ingestas del día. ¿Cuántas ingestas vamos a meter? Pues va a depender del contexto de la persona. Va a haber personas que les va a beneficiar más un ayuno intermitente, en el cual distribuyan estos equivalentes en 2 ingestas o en una ingesta, o distribuir esos equivalentes en 5 comidas. Lo más importante va a ser cumplir con las calorías al final del día para que cumplas tu meta, ya sea perder grasa o ganar masa muscular. Aquí está el plan estructurado. En este ejemplo vamos a distribuir los equivalentes en las típicas 4 comidas que hace la mayoría de personas: almuerzo, comida, cena y una colación para aquellas ocasiones donde nos empiece a entrar esa ansiedad por picar. En el almuerzo vamos a meter una fruta, 2 cereales, vamos a meter una leche y una grasa. En la comida vamos a meter 2 cereales, 2 verduras, 2 leguminosas, 2 alimentos de origen animal y una grasa. En este caso la comida está un poquito más cargada. Si se fijan, aquí tenemos diferentes grupos de alimentos. Está un poquito más calórica esta ingesta. Y en el caso de la cena vamos a meter una fruta, un cereal, 2 porciones de alimentos de origen animal, una grasa y una leguminosa. Como les decía, aquí varía mucho. Podemos meter una colación, 2 colaciones, dependiendo del caso. Aquí vamos a poner una sola colación, que va a ser: en la colación vamos a meter una fruta,
una leche y una azúcar. Este plan es flexible. Si un día no hay leche en casa, puedes sustituirla por otro alimento del mismo grupo. Así mantienes el balance sin frustrarte. Una parte fundamental es enseñarle a la persona cómo hacer esos intercambios por su cuenta. Para esto se utilizan herramientas visuales y medidas caseras como media taza, que es igual a una porción de fruta picada aproximadamente. Dependiendo de la fruta, pues va a variar el volumen de esta. Una pieza de pan integral, un cereal, una cucharada de aceite, una grasa, una taza de leche, un equivalente de leche. El objetivo es que la persona no dependa de una dieta estricta, sino que aprenda a elegir porciones adecuadas y variar su alimentación. Un ejemplo práctico, digamos que tienes un equivalente de cereal para tu desayuno y normalmente comes una tortilla, pero un día quieres variar, entonces revisas la lista y ves que también puedes elegir un tercio de taza de arroz, medio bolillo sin migajón o una rebanada de pan de caja. Este es el poder del sistema, adaptabilidad sin salirte del plan. Y si como fuera de casa, también es posible usar el sistema comiendo en la calle o en restaurantes. Con el tiempo y la práctica puedes aprender a estimar equivalentes viendo el tamaño de las porciones. Una hamburguesa con papas puede traducirse en 2 porciones de cereales, entre pan y papas, 2 porciones de alimentos de origen animal como carne y queso, 2 porciones de grasa como mayonesa y fritura, y una porción de azúcar que podría ser un refresco. Esto ayuda a tomar decisiones más informadas sin tener que renunciar a lo social. En conclusión, el sistema de equivalentes es mucho más que una tabla, es una guía flexible, educativa y poderosa que, bien aplicada, te permite alcanzar tus objetivos nutricionales sin dietas extremas ni restricciones absurdas. Se adapta a ti y no al revés. El sistema de equivalentes no es simplemente una herramienta técnica de los nutriólogos. Su efectividad está respaldada por múltiples estudios y experiencias clínicas alrededor del mundo. Veamos a fondo algunos de sus beneficios principales y por qué ha permanecido vigente por tantas décadas. Mejora del control glucémico en diabetes. Una de las aplicaciones más exitosas del sistema es el manejo de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Al permitir contar y distribuir los carbohidratos de forma estructurada, ayuda a evitar picos y bajones de glucosa. Por ejemplo, saber que una fruta equivale a 15 gramos de carbohidrato facilita calcular la dosis de insulina o los ajustes necesarios en el tratamiento. Varios estudios han demostrado que los pacientes que utilizan este sistema tienen mejores niveles de HbA1c o hemoglobina glicosilada, que es un indicador de control a largo plazo de la glucosa. Apoyo en la pérdida de peso. Controlar las porciones es clave para perder peso, sin caer en dietas extremas. Y el sistema de equivalentes permite reducir el consumo calórico sin eliminar grupos alimenticios. Esto mejora la adherencia porque no sientes que estás a dieta, sino que puedes comer de todo con moderación. Además, al aprender a identificar las equivalencias, la persona adquiere herramientas para toda la vida, evitando el efecto rebote. Enseñanza de hábitos saludables y conciencia alimentaria. Uno de los mayores aportes del sistema es que educa. Ayuda a la persona a entender qué está comiendo, por qué es importante la variedad y cómo tomar decisiones alimentarias saludables. Esta educación nutricional fortalece la autonomía y empodera al usuario, que ya no depende de una dieta impuesta, sino que puede adaptarla a su realidad y entorno. Flexibilidad cultural y adaptabilidad. A diferencia de otros enfoques rígidos, el sistema de equivalentes se adapta a diferentes estilos de vida, horarios, culturas. Puede usarse con alimentos tradicionales, modernos o regionales.
En países como México, permite incluir tortillas, nopales, tamales o pan dulce, sin necesidad de eliminar lo que culturalmente forma parte del día a día. Esta adaptabilidad aumenta la aceptación y la continuidad del plan alimenticio. Personalización completa. El sistema es 100% adaptable a objetivos específicos, ya sea bajar grasa corporal, ganar masa muscular, controlar el colesterol, mejorar el rendimiento deportivo, etc. El nutriólogo puede modificar el número de equivalentes, la distribución de macronutrientes, los horarios de ingesta y los tipos de alimentos para crear un plan totalmente individualizado. Aplicación en grupos diversos. Puede ser utilizado en niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, deportistas, etc. Solo es cuestión de ajustar los equivalentes según el caso. En conclusión, el sistema de equivalentes no solo facilita planear una dieta equilibrada, también promueve el aprendizaje, la flexibilidad y el empoderamiento del paciente. Es una herramienta versátil, respaldada por evidencia y que, bien aplicada, mejora la calidad de vida. Limitaciones y críticas. Como toda herramienta, el sistema de equivalentes tiene sus luces y sombras. A pesar de sus múltiples beneficios, es importante conocer sus limitaciones para aplicarlo de manera realista y complementarlo con otras estrategias cuando sea necesario. Veamos en profundidad algunos de los principales puntos de crítica. No es exacto. Aunque el sistema se basa en datos nutricionales promedios, las porciones no siempre coinciden con la realidad. Por ejemplo, una manzana pequeña y una grande están en la misma categoría, pero su aporte calórico y de carbohidratos puede variar considerablemente. Además, los nutrientes pueden cambiar según el grado de madurez, método de cocción o incluso el tipo de cultivo. Esto puede afectar la precisión en pacientes que requieren ajustes finos, como personas con diabetes tipo 1 que aplican insulina según el contenido exacto de carbohidratos. Puede resultar complejo o abrumador para algunas personas. Aunque está pensado para facilitar la alimentación, el sistema requiere cierto grado de educación y compromiso. Memorizar las listas, aprender a medir porciones, entender equivalencias y hacer cambios consistentes puede resultar confuso para personas mayores con bajo nivel educativo o sin acompañamiento profesional. También puede ser intimidante para quienes nunca han planificado su alimentación de manera estructurada. Actualización constante y adaptabilidad al mercado. La industria alimentaria evoluciona rápidamente. Cada año surgen nuevos productos, marcas, recetas y tendencias. Para mantener actualizadas las listas de equivalentes puede ser un reto. Muchos productos modernos no están incluidos o tienen composiciones mixtas. Por ejemplo, las barras de cereal con grasa, proteína y azúcar. Esto puede dejar al usuario sin una guía clara de cómo contabilizarlos. Puede fomentar una relación excesivamente cuantitativa con la comida. Aunque el sistema promueve la flexibilidad, algunas personas pueden desarrollar una visión excesivamente numérica de su dieta, contar equivalentes, calcular porciones, medir cada bocado. En personas con tendencia al perfeccionismo o con antecedentes de trastornos alimentarios, esto puede generar ansiedad o rigidez alimentaria. Se corre el riesgo de que la comida deje de ser un disfrute para convertirse en una actividad llena de reglas. No considera aspectos cualitativos del alimento. Dos alimentos pueden ser equivalentes en calorías y macronutrientes, pero muy distintos en su calidad nutricional. Por ejemplo, un equivalente de cereal puede ser media taza de arroz integral o media taza de cereal de desayuno azucarado. El sistema no distingue entre alimentos ultraprocesados y alimentos naturales, ni entre fuentes de grasas saludables e insanas. Esto puede llevar a interpretaciones erróneas si no se acompaña con una educación nutricional integral. Requiere acompañamiento profesional para su uso óptimo. Aunque el sistema está diseñado para empoderar al usuario, su aplicación ideal requiere guía de un nutriólogo nutricionista o profesional capacitado. Muchas personas
descargan listas o plantillas sin entender bien su contexto, lo que puede llevar a errores o frustración. El sistema de equivalentes es una herramienta poderosa pero no infalible. Como cualquier estrategia nutricional, debe aplicarse con criterio, empatía y adaptación a cada persona. Cuando se combina con educación alimentaria y acompañamiento profesional, puede ser una guía muy efectiva, pero si se usa de forma mecánica o aislada, puede perder parte de su valor. Variaciones entre países. Aunque el sistema de equivalentes tiene una base común en cuanto a principios nutricionales, su aplicación práctica varía significativamente entre países debido a factores culturales, educativos, económicos y hasta de disponibilidad de alimentos. Comprender estas diferencias no solo ayuda a contextualizar el sistema, sino que también permite adaptarlo mejor a cada población. Diferencias en las unidades de referencia. Uno de los cambios más notorios es el valor que se asigna a un equivalente de carbohidratos. Por ejemplo, en México y Estados Unidos, un equivalente de carbohidratos se define como 15 gramos. Esta medida está pensada para facilitar el diseño de dietas estructuradas y su uso es común tanto en planes convencionales como en conteo de carbohidratos para diabetes. En países como España, Reino Unido, Alemania y algunos países nórdicos se utiliza un equivalente de 10 gramos de carbohidrato, especialmente en personas con diabetes tipo 1. Esta cifra redondeada permite un cálculo más simple para ajustar dosis de insulina rápida, sobre todo con el uso de plumas o bombas de insulina. Inclusión de alimentos regionales y culturales. Cada versión del sistema adapta sus listas para incluir alimentos típicos de su región. Por ejemplo, en el sistema mexicano de equivalentes encontramos productos como tortilla de maíz, tamales, mamey, nopal o chayote. En el sistema de la India se incorporan alimentos como chapatí, arroz basmati, lentejas específicas y guisos tradicionales. En países como Japón se incluyen equivalentes que contemplan alimentos como tofu, arroz glutinoso, pescados específicos, algas y variedades locales de verdura. Diferencias en la clasificación de grupos de alimentos. Algunos países agrupan alimentos de manera diferente. Por ejemplo, ciertos sistemas incluyen un grupo específico para proteínas vegetales como el tofu, seitán o tempeh, mientras que otros los distribuyen en leguminosas o alimentos de origen animal según su composición nutricional. Esto puede generar confusión al comparar entre modelos, pero también refleja la diversidad de costumbres alimentarias. Diferencias en los objetivos del sistema. En algunos lugares el sistema se usa principalmente como herramienta educativa para la población en general, como en programas escolares o comunitarios. En otros, su uso está enfocado exclusivamente al tratamiento médico de enfermedades crónicas, como la diabetes. Por ejemplo, en Reino Unido, muchas guías de conteo de carbohidratos están diseñadas para su aplicación con dispositivos médicos. Disponibilidad de tecnología y materiales de apoyo. En países desarrollados existen aplicaciones móviles, plataformas digitales y materiales visuales que simplifican el uso del sistema. En otros lugares, las listas siguen siendo impresas y distribuidas por instituciones de salud. Esto influye en la forma que la población interactúa con el sistema. Lenguaje y terminología. Aunque el concepto es el mismo, la manera en que se presenta puede variar. En Estados Unidos se habla de exchanges, en México de equivalentes, en España a veces se habla directamente de raciones o porciones de hidratos. Adaptar el lenguaje al nivel educativo y cultural del usuario es fundamental para su efectividad. El futuro del sistema. El sistema de equivalentes, aunque se originó hace más de 70 años, está lejos de volverse obsoleto. Gracias a la tecnología, la digitalización y los avances en inteligencia artificial, su evolución ha tomado una nueva dirección. Hoy en día, no solo se actualizan las listas de manera más eficiente, sino que también se personalizan de formas que antes parecían imposibles. Se están desarrollando sistemas de IA que con la base de datos biométricos, historial de salud, patrones de consumo y objetivos personales, pueden construir planes de equivalentes adaptados a tus gustos, horarios, cultura y presupuesto. Por ejemplo, si un algoritmo detecta que comes fuera de casa 3 veces por semana, te sugiere opciones realistas para esos días sin perder el equilibrio nutricional.
Un ejemplo de esto es la aplicación Foodvisor, que utiliza inteligencia artificial para analizar fotos de tus alimentos y sugerirte alternativas según tus objetivos. O MyFitnessPal, que combina tus datos con recomendaciones alimenticias automáticas. También existen prototipos desarrollados en universidades como la de Stanford, donde algoritmos analizan tu microbiota intestinal y te proponen equivalentes personalizados según tu respuesta metabólica individual. El futuro del sistema de equivalentes es emocionante, ya que no solo se trata de tablas y papel, sino de una red integrada de tecnología, ciencia, personalización, que busca empoderar al usuario para tomar mejores decisiones sobre su alimentación. Con el apoyo de la inteligencia artificial, el sistema está evolucionando para ser más accesible, educativo y adaptable que nunca. El reto ahora es lograr que estas herramientas lleguen a todas las personas que las necesitan. El sistema de equivalentes no es una jaula, es una herramienta. Si se usa bien, te da libertad, variedad y educación nutricional para toda la vida. Así que si quieres aprender a comer con conciencia sin volverte loco contando calorías, este sistema puede ser tu mejor aliado. Dale like si aprendiste algo nuevo, compártelo si conoces a alguien que lo necesite y suscríbete para seguir aprendiendo de nutrición, conciencia, pero sin complicaciones. Nos vemos en el próximo video.